El otro día les dejaba un poco la última frase con la ciudad de Ypres en Bélgica como el símbolo de la destrucción en lo que es la Gran Guerra. Y bueno, a consideración de eso verán algunas imágenes que son pertinentes al caso. Eh, lo que fue la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial, como este estallido de esa etapa que va de 1875 a 1914, no se trató de un estallido más como se pensaba, no se trató de una guerra de poquitos días, se trató en realidad de tantos años de tensiones entre ellos a un periodo que también hemos de denominar la paz armada. La Gran Guerra también significó ser una guerra de masas, como había dicho la otra vez, pero también una guerra económica. Y en esa guerra económica surge el desarrollo de una industria que, como toda guerra, comienza a producir utilidades para ser desarrolladas justamente en este tipo de contiendas bélicas. Eso, por supuesto, genera, a la hora de pensar la situación, ¿no? Genera, por supuesto, dentro de lo que es la industria, mayor cantidad de empleo para las personas que pueden acceder a una necesidad de ese momento, ¿no? Estamos hablando de grandes imperios, grandes fuerzas de dominación que se repartían en el mundo y que ahora ponen a disposición todo este aparato bélico y, por supuesto, económico para desarrollar esta contienda, en específico la Gran Guerra. Esto significa incluso el reordenamiento económico, es decir, se habla de una economía de guerra, una guerra económica, porque la distribución de los bienes del Estado pasa a ser considerado para el desarrollo bélico, como decía recién, y no tanto para el desarrollo social. Y en ese contexto, el cambio económico también exige al mundo, ¿no? Porque, por ejemplo, países como Inglaterra que compraban a la Argentina sus carnes o se beneficiaban en cierto sentido del aparato agroexportador, sufren un condicionamiento porque no pueden acceder a las importaciones de la mercadería argentina por el hecho de que están en esta contienda bélica. Entonces se produce también un abastecimiento de recursos, si se quiere, por una retaguardia que a veces no va a ser plausible. El caso de Argentina es paradigmático también porque en el envío de sus barcos mercantes, dos de ellos, por ejemplo, terminaron hundidos. Y había dicho la otra vez que en el caso argentino tuvimos la gran guerra acá nomás, ¿sí? Por el hecho de que los ingleses habían colonizado las Malvinas hace un tiempo, se había desarrollado en las costas de Malvinas también este tema, ¿no? de la Gran Guerra, este enfrentamiento. Entonces se exige una planificación económica a la Gran Guerra, no solamente para los países de Europa, sino también para los países de América, y Argentina es uno de ellos. Una planificación económica que tiene que reconsiderar de vuelta este ordenamiento, ¿no? La Argentina empieza a desarrollar cosas tecnológicas, por ejemplo, que no podía importar desde los países europeos, porque nosotros no habíamos desarrollado una industria interna que nos permitiera sostener desde lo tecnológico, desde lo técnico, una sociedad, ¿sí? que había sido, bueno, agroexportadora, como ya sabemos, pero que al ser agroexportadora importa todo lo otro, es decir, lo tecnológico, desde afuera, ¿no? Entonces la industria argentina no estaba desarrollada para nada, digamos que era un atisbo de lo que podía llegar a ser. Así las cosas, Europa también tiene que desarrollar una planificación económica, pero lo hace, como decía antes, en torno a lo que es la contienda bélica. Así, el financiamiento del Estado en 1915 provoca problemas en su propia población, porque se desfinanciaba la parte social. Europa va a quedar en ruinas, ¿sí? Y esto es una de las consecuencias de la guerra económica también, ¿no? Europa va a quedar en ruinas y va a surgir un fascismo autoritario al final de la guerra, que después vamos a ver lo que es. Es un retroceso del comercio global, ¿sí? Hay un incremento muy fuerte de precios,
una inflación siempre en aumento y un racionamiento de los bienes del Estado. Y ese racionamiento, por supuesto, condiciona directamente el bienestar social. Los países de libre cambio toman entonces una participación del Estado, pero no, como decía antes, para desarrollar un bienestar social, sino para desarrollar una contienda bélica. Entonces se rompe un poco con este liberalismo del que veníamos hablando, para que el Estado sume una participación dentro de lo que es el plano económico. Nos olvidamos de eso de la mano libre del mercado, nos olvidamos de que el mercado se regula solo, nos olvidamos de todos esos principios liberales de los que veníamos hablando que fundamentaban de alguna manera el capitalismo, y hablamos de un Estado participativo que toma de esos bienes del Estado lo material para poder desarrollar la contienda bélica y los enfrentamientos, por supuesto, en una guerra que se va a volver una guerra tecnológica también. El caso alemán tiene que ver, es muy particular también porque se sustituyen las materias primas de la sociedad, ¿sí?, que son esos bienes primarios para poder consumir, de vuelta para generar más industria bélica. Así las cosas, hacia el final de la guerra, Europa va a necesitar de un acreedor. Que después vamos a hablar un poquito de la figura de los Estados Unidos, que ya estuvimos construyendo hace muy poquito tiempo, y cómo Estados Unidos se vuelve el acreedor de Europa. Recuerden que era un Estados Unidos que miraba sus propias narices, ¿no? Miraba hacia adentro para desarrollarse internamente y aparte custodiar, supuestamente, a América, ¿no? A Estados Unidos, la policía del mundo, como ya habíamos visto con la doctrina del garrote, la doctrina Monroe. Así las cosas, entonces, la Gran Guerra viene a romper un poco ese mundo hasta ahora conocido por nosotros en cuanto a lo que fuimos leyendo y articulando, pero además con un mundo que se suponía estaba en equilibrio de tensiones. Bueno, la cosa no era tal, ¿sí? Esa burbuja conllevó a esta explosión final. Lo que tengo por acá, que les voy a leer, habla de una guerra de movimientos, que es lo que me había quedado dando vueltas, no lo podía ubicar, que tiene que ver con la guerra en cuanto a su desarrollo específico, y algunas cositas que voy a dejar ahí para que puedan ver, y que tiene que ver con el desarrollo tecnológico, desde el plano nuclear, desde el plano armamentístico. Se ponen en evidencia la fuerza de los aviones, desde el punto de vista del aparato farmacéutico, en posición del desarrollo nuclear, ¿sí? Y así una serie de cosas que implican cambios para siempre en lo que es la historia de las guerras en el mundo, ¿no? Y que es, por ejemplo, algo tan específico y conocido como lo son las trincheras. Hasta este momento en particular, las trincheras no existen, ¿sí? Las guerras son más bien guerras de movimientos, no nada que ver con lo que conocen ustedes en la actualidad, y se pasa a una guerra de posiciones. A consideración dice lo siguiente: al comenzar la guerra, el jefe del Estado Mayor alemán, Alfred von Schlieffen, tenía como objetivo tratar de evitar la guerra en dos frentes simultáneos, occidental y oriental. Por esta razón propuso un plan, que consistía en invadir a las neutralidades de Bélgica y Luxemburgo para atacar a Francia por el norte, donde las fronteras de este país estaban más desprotegidas. Así lograrían un rápido triunfo en el frente occidental y una vez derrotado dicho frente, Alemania podría centrar todos sus esfuerzos en el este. De acuerdo con este plan, los alemanes entraron rápidamente en el territorio francés, pero los aliados lograron detenerlos a pocos kilómetros de París. Esta batalla supuso el fracaso del plan alemán de vencer al enemigo en una guerra de corto tiempo. ¿Qué pasaba mientras tanto en el frente oriental? Rusia, a finales de agosto de 1914, lanzó una rápida ofensiva y tomó por sorpresa a los ejércitos alemanes. Si bien la contraofensiva alemana logró frenar el avance ruso, la victoria austroalemana no fue definitiva, por lo que también en este frente se demostró que la guerra se prolongaría más de lo esperado. Es decir, la guerra entró en una pinza de neutralidades
imposibles de sobrepasar. Entonces se concentró, se estancó, ¿sí? No hubo más movimiento. Tras el fracaso de la guerra de movimientos, parecía haberse llegado a un empate táctico. Por lo tanto, el nuevo objetivo fue defender las posiciones logradas en los dos frentes. Los ejércitos se inmovilizaron y se atrincheraron a lo largo de cientos de kilómetros. Comenzaba en el frente occidental la guerra de trincheras o guerra de posiciones. Las trincheras van a ser eso que ustedes van a ver que son como una especie de zanjas gigantes, a veces más desde la superficie también, pero en donde básicamente tenían su vida los soldados, ¿sí? Y que era una vida bastante condicionada socialmente hablando. Después vamos a hablar un poquito, pero hasta ratas, ¿sí? La verdad que vivir de esa manera y durante mucho tiempo, que fue el tiempo que duró la guerra, no era nada agradable. A cuestión también les voy a estar dejando una película. Si bien la utilización de sustancias tóxicas había sido prohibida por los tribunales de La Haya en abril de 1915, los alemanes usaron gases venenosos en Ypres, Bélgica, con el fin de terminar con la guerra de trincheras. ¿Qué gases utilizaron los alemanes en aquella oportunidad? Cloro. Este gas fue divisado como una nube verdosa por los soldados aliados que entraron en pánico y huyeron. Este tipo de gas pudo ser reconocido por los científicos aliados que rápidamente fabricaron máscaras para proteger a los combatientes. Ahí es donde surge esa máscara que parece como una cara de elefante. Bueno, surge esta máscara para contrarrestar los efectos del gas, ¿sí? Del cloro, que los alemanes habían desarrollado. Así que el mundo empieza a cambiar en cuanto a contiendas bélicas, pero empieza a cambiar desde la consideración de lo nuclear. Este desarrollo, por supuesto, conllevó a la masividad después del desarrollo tecnológico en pos de una guerra, ¿no? Que es lo que va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. Así que bueno, a cuestión de esto es para tener en cuenta lo que significa la Gran Guerra en el desarrollo después de otras contiendas bélicas. Y aparte, algo a lo que ellos no estaban acostumbrados, ¿no? Que surge en ese momento de vuelta por las tensiones ocasionadas por esa paz armada, por el imperialismo, el reparto del mundo. Bueno, les mando un abrazo y nos estamos viendo la próxima para darle un poquito más de forma ya a lo que va siendo la contienda bélica y el final de la misma.